¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente la vida dentro de la prisión más segura del mundo? Desde celdas solitarias hasta restricciones extremas. Hoy te llevaremos al interior de este infierno de concreto para revelar la verdadera realidad que pocos conocen. Número 14. La llegada de El Chapo a ADX Florence. El 19 de julio de 2019, Joaquín El Chapo Guzmán, el infame líder del cártel de Sinaloa, entró en su celda de 2.1x 3.6 metros en ADX Florence, lo que marcó el fin de su reinado como una de las mentes criminales más poderosas y astutas de la historia. Tras un largo y sonado juicio en Brooklyn, donde fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato, el mundo de El Chapo se derrumbó. El 19 de enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos y pronto se encontró en la infame prisión de máxima seguridad ubicada en Colorado. Desde su llegada a ADX Florence, el terror en los ojos de El Chapo era palpable. Atrás quedaron los días en que podía orquestar sus fugas con la ayuda de sobornos e incluso túneles elaborados, como lo había hecho durante su estancia en México. DX Florence, una fortaleza de 15 hectáreas construida para albergar a los criminales más peligrosos, distaba mucho de las prisiones que El Chapo había gobernado. En noviembre de 2023, la instalación albergaba a 332 reclusos, todos considerados demasiado peligrosos para ser mantenidos en centros penitenciarios estándar. Este complejo aislado y fuertemente fortificado está diseñado para debilitar incluso a los criminales más resistentes. Las propias palabras de El Chapo, escritas en una carta a un juez, pintaron un panorama sombrío y doloroso de su nueva realidad. Sufro de dolores de cabeza todos los días. No he visto el sol ni respirado aire fresco desde que pisé este país. Me torturan las 24 horas del día. Estas palabras subrayaron el inmenso desgaste psicológico y físico que las duras condiciones de ADX Florence le habían impuesto. A diferencia de encarcelamientos anteriores, donde su influencia le permitía ejercer poder sobre guardias y reclusos, ADX Florence elimina cualquier atisbo de autoridad o autonomía. El centro fue diseñado específicamente para prevenir incidentes como los asesinatos de funcionarios penitenciarios en la USP Marion en 1983 a manos de miembros de la Hermandad Aria, garantizando que reclusos como El Chapo se mantuvieran bajo un control férreo e inflexible. Para Guzmán, este fue el capítulo final de una vida marcada por la violencia y la manipulación, donde su legendaria condición de capo criminal encontró su igual en el control implacable y asfixiante de ADX Florence. Número 13. El ascenso del capo de Sinaloa. ¿Por qué El Chapo merece ADHs? El trato severo que recibe Joaquín. El Chapo Guzmán en custodia estadounidense refleja su ascenso al poder en los años 90. Tras la mutée de Pablo Escobar, Guzmán y su socio Ismail El Mayo Zambada fundaron el Cártel de Sinaloa, construyendo un imperio de $3.000 millones anuales. El cártel traficaba grandes cantidades de drogas a Estados Unidos, usando rutas secretas y túneles para evadir autoridades. A diferencia del ostentoso Escobar, El Chapo operaba discretamente, manteniendo un poder casi mítico. Aprovechó la inestabilidad tras el asesinato del agente Camarena en 1985 para fortalecer su control del narcotráfico mexicano. A principios de la década del 2000, la riqueza e influencia de Guzmán eran innegables. Forbes lo catalogó como multimillonario, un Robin Hood moderno para algunos en su estado natal de Sinaloa. Se le atribuía la construcción de escuelas, iglesias y carreteras para la comunidad, lo que consolidó aún más su leyenda. Sin embargo, la brillantez de El Chapo no se limitaba al narcotráfico. Su ingenio se extendió a su capacidad para escapar de prisiones de máxima seguridad, humillando en 2 ocasiones al gobierno mexicano en el proceso. Estas audaces fugas no solo avergonzaron a las autoridades mexicanas, sino que también demostraron los inmensos recursos a su disposición. En vista de sus repetidas fugas y la magnitud de su imperio criminal, ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado, se convirtió en el único destino lógico para contenerlo. Su historial de evasión de capturas y manipulación de su entorno dejaba claro que solo las instalaciones más seguras podían retenerlo.
y ADX Florence, diseñada para los criminales más peligrosos del mundo, era la opción perfecta para mantenerlo bajo control. Número 12. La primera gran fuga. Carritos de lavandería y guardias leales. El 19 de enero de 2001, con la ayuda de un guardia y su esposa, Guzmán logró esconderse dentro de un carrito de lavandería que pasó por los controles de seguridad hasta alcanzar la libertad. Esta fuga de Puente Grande, una prisión de máxima seguridad en México, fue tan audaz que parecía sacada de un guión de Hollywood. Con la vasta influencia del cártel de Sinaloa a su favor, Guzmán orquestó un audaz plan de escape que dependía en gran medida de la corrupción interna de la prisión. Una de las figuras clave de esta trama fue Francisco Camberos, un guardia que, sobornado o coaccionado, jugó un papel crucial para facilitar la fuga. Camberos usó su posición para desbloquear electrónicamente la puerta de la celda de El Chapo, lo que permitió al notorio capo de la DRO a escapar de su confinamiento. La fuga de Guzmán se basó tanto en una astuta logística como en su audacia. Se escondió dentro de un carrito de lavandería repleto de ropa sucia, con la esperanza de pasar desapercibido. Mientras el carrito pasaba por varios controles de seguridad, el viaje fue tenso y lleno de peligros. En un momento dado, el carrito casi volcó, amenazando con exponerlo y arruinar la fuga. «Imagínense el terror que sentía el Chapo», comentó una fuente más tarde, recordando el desgarrador momento. Sin embargo, la suerte lo acompañó. El carrito se estabilizó y Camberos lo sacó de la prisión con éxito, metiéndolo en un coche que lo esperaba aparcado en el aparcamiento exterior, completando la fuga con sorprendente facilidad. Esta audaz fuga puso de manifiesto no solo la astucia y el ingenio de Guzmán, sino también su capacidad para corromper incluso las instituciones más seguras, a pesar de ser uno de los criminales más buscados del mundo. Con la inminente extradición a Estados Unidos, el Chapo logró retomar el control del cártel de Sinaloa. Su fuga fue noticia mundial, consolidando aún más su reputación como una figura intocable en el submundo criminal. Una reputación que se mantendría inquebrantable hasta su captura años después. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 11. El túnel de la libertad. La segunda fuga de El Chapo. Su segunda fuga, el 11 de julio de 2015, fue aún más audaz. Desapareció de su celda a través de un túnel de 1 milla de largo equipado con iluminación, conductos de aire y una motocicleta, consolidando su estatus de escapista. Ese día, exactamente a las 8:52 p.m., las cámaras de seguridad captaron a Guzmán en la zona de duchas de su celda, un punto ciego en el sistema de vigilancia de la prisión. Cuando los guardias lo revisaron 25 minutos después, ya no estaba. Lo que no sabían era que el Chapo había escapado a través de un túnel meticulosamente planeado y construido, un pasaje de 10 metros de profundidad y 1 milla de largo que lo condujo a una obra en construcción fuera de los muros de la prisión. El túnel, descubierto después de la fuga de Guzmán, fue un testimonio de los extraordinarios recursos e ingenio del cártel de Sinaloa. El túnel estaba equipado con iluminación artificial, ductos de ventilación e incluso una motocicleta que el Chapo utilizó para escapar. La precisión requerida para crear una ruta de escape tan elaborada no solo resaltaba la vasta riqueza del cártel, sino también su capacidad para infiltrarse y explotar los sistemas más seguros. La alineación del túnel con la celda de El Chapo sugería meses de planificación meticulosa con personal interno de la prisión, asegurando que todo estuviera en orden para una fuga impecable. La fuga fue un golpe humillante para el sistema penitenciario mexicano, exponiendo la corrupción rampante y las debilidades sistémicas de los centros penitenciarios del país. Demostró que, sin importar cuán alta fuera la seguridad, el Chapo aún podía burlar el sistema. Aunque fue recapturado el 8 de enero de 2016, tras una dramática redada en Los Mochis, su intento de sobornar a los oficiales volvió a poner de manifiesto su continua influencia. Tras su recaptura, México, incapaz de retenerlo eficazmente, extraditó a Guzmán a Estados Unidos en 2017. Estas audaces fugas y la innegable amenaza que representaba el Chapo
justificaron en última instancia las medidas extremas tomadas para encarcelarlo en ADX Florence, un centro diseñado para garantizar que una fuga similar no se repitiera. Número 10. La vida en la unidad H. La tortuosa rutina de El Chapo en ADX Florence. Joaquín. El Chapo Guzmán está recluido en la unidad H, una sección reservada para los reclusos más notorios y de alto riesgo como él. Sus condiciones de vida distan mucho del poder y el lujo que una vez tuvo como líder del cártel de Sinaloa. El Chapo está confinado en una pequeña celda de concreto de 2.1 x 3.6 metros durante 23 horas al día. Su celda es austera y funcional, con solo una cama de concreto, un escritorio y un taburete. La ducha está controlada por un temporizador que garantiza acceso limitado, y su inodoro es de una sola descarga sin manijas, diseñado para evitar su uso como arma. Una ventana de 10 x 10 cm, deliberadamente inclinada para dificultar su visión, deja entrar apenas una fina luz, lo que refuerza su sensación de aislamiento. El entretenimiento y la estimulación intelectual son mínimos. Tiene un televisor de 33 cm, que ofrece contenido recreativo, educativo o religioso estrictamente supervisado. Se permiten libros y revistas, pero están sujetos a una rigurosa revisión. La agotadora rutina deja poco espacio para la libertad o la comodidad. Las comidas son servidas por oficiales y cada porción es cuidadosamente inspeccionada para garantizar que ningún alimento pueda romperse para ser utilizado como arma. Solo se le permite salir de su celda 1 hora al día, durante la cual permanece confinado en una fosa subterránea de hormigón. El espacio no mide más de 10 escalones de largo o 30 en círculo, lo que limita su actividad física a una rutina monótona de ejercicio o meditación. Cada movimiento es vigilado de cerca. Le ponen esposas y grilletes cada vez que sale de su celda, un recordatorio constante de su fuga. Sus abogados afirman que la vigilancia constante, sumada a las duras condiciones, equivale a privación del sueño y acoso. A diferencia de los reclusos en unidades de menor seguridad, a El Chapo se le niegan las visitas familiares, lo que significa que está separado de sus hijas gemelas y su esposa, Emma Coronel, lo que añade otra capa de aislamiento emocional a su ya de por sí sombría existencia. Número 9. ADX Florence. Una fortaleza construida para monstruos. ADX Florence, también conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, fue diseñada para albergar a los criminales más peligrosos, aquellos considerados demasiado violentos e incontrolables para cualquier otra instalación. La creación de la prisión fue una respuesta directa a los asesinatos en 1983 de 2 funcionarios penitenciarios, Merle Klutz y Robert Hoffman, a manos de Thomas Silverstein y Clayton Fountain, miembros de la Hermandad Aria. Tras estos brutales asesinatos, las autoridades buscaron crear una instalación que pudiera contener incluso a los individuos más despiadados. Una prisión de X Florence está construida para ser impenetrable, con 1.400 puertas de acero controladas a distancia, detectores de movimiento, paneles de presión y cercas de alambre de espino de 3,6 metros, lo que garantiza que ningún recluso pueda escapar. El perímetro está asegurado por 12 torres de vigilancia y patrullas armadas, y un botón de pánico puede bloquear instantáneamente toda la instalación si es necesario. Entre los infames reclusos alojados en ADX Florence se encuentran Ramzi Youssef, el cerebro del atentado contra el World Trade Center de 1993, y el propio Thomas Silverstein, cuyo violento historial lo convirtió en un candidato ideal para esta institución de alta seguridad. Estos reclusos son ubicados en el rango 13, una unidad reservada para los criminales más peligrosos y de alto perfil. El Chapo, aunque infame por su liderazgo del cártel de Sinaloa, no alcanza la misma notoriedad que otros residentes. Sin embargo, su historial de fugas exitosas, incluyendo sus audaces fugas de prisiones mexicanas, justifica las máximas medidas de seguridad que se le imponen. Los 6 niveles de seguridad de la instalación permiten privilegios graduales según el buen comportamiento. Pero dada la peligrosa reputación de El Chapo, es probable que permanezca en la unidad H, donde el aislamiento estricto es la norma, lo que le impide interactuar libremente con otros reclusos. Número 8. Salud mental
y el lado oscuro de ADX. ADX Florence, conocida como el Alcatraz de las montañas rocosas, es controversial por sus condiciones extremas que afectan la salud mental de los reclusos. La prisión ha registrado 8 suicidios y varios casos de violencia, incluyendo el asesinato de Manuel Torres por los reclusos Rivera y Santiago en 2005. Estos incidentes evidencian cómo el aislamiento, en lugar de rehabilitar, agrava el sufrimiento psicológico. En 2012, 11 reclusos demandaron a la prisión por abuso, atención inadecuada y los efectos dañinos del aislamiento prolongado. Las denuncias de maltrato y la falta de apoyo psicológico suficiente por parte de la prisión fueron compartidas por críticos de todo el mundo. Una notable voz de oposición provino de un magistrado británico en 2020, quien denegó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, en parte debido a las condiciones inhumanas de ADX Florence. Para el Chapo, estos problemas representan un atisbo de esperanza. Su equipo legal ha argumentado que la tensión psicológica, que incluye dolores de cabeza crónicos, aislamiento constante y falta de luz solar, justifica su traslado a una instalación menos severa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incluso ha sugerido la repatriación de Guzmán por razones humanitarias, aunque dicho traslado es muy improbable debido a la firme postura de las fuerzas del orden estadounidenses. Los funcionarios de la prisión defienden a ADX, alegando que no les pedimos que vengan, se ganan la vida, lo que indica que las medidas extremas del centro se consideran necesarias para contener a sus reclusos más peligrosos. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. El poder perdurable del cártel de Sinaloa. El legado de El Chapo. A pesar de su encarcelamiento, el cártel de Sinaloa sigue siendo una potencia en el narcotráfico global. Bajo el liderazgo compartido de Ismael El Mayo Zambada y los hijos de El Chapo, los Chapitos, la organización mantiene su dominio en el tráfico internacional de drogas. Su principal competidor es el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, dirigido por El Mencho, que ha expandido rápidamente su influencia global. A pesar de todo, Guzmán conserva su estatus de figura legendaria en Sinaloa, su tierra natal. Allí se le ve como un Robin Hood moderno, una figura que surgió de orígenes humildes para desafiar el sistema y proveer para su comunidad, construyendo iglesias y pavimentando caminos en la región. Incluso en prisión, la influencia de El Chapo perdura. La red de túneles, sicarios y rutas de distribución de su cártel sigue operativa, impasible tras su captura. Este poder perdurable impulsa los esfuerzos de su equipo de defensa por explotar las lagunas legales. Por ejemplo, en 2022, sus abogados presentaron una apelación alegando mala conducta del jurado, señalando acusaciones no admitidas de que Guzmán drogó y violó a niñas. Aunque la apelación fue denegada, los continuos esfuerzos para impugnar su condena demuestran que la influencia de El Chapo aún se ejerce. Su legado, ya sea a través de sus hijos o de los cárteles que construyó, sigue siendo una fuerza poderosa que probablemente seguirá impactando el narcotráfico en los años venideros. Número 6. Un rayo de esperanza. La última oportunidad de El Chapo. Los días de El Chapo en DX Florence están marcados por el aislamiento, la vigilancia y el estricto confinamiento, pero su equipo legal sigue decidido a encontrar una vía hacia una vida menos restrictiva. La única forma realista de escapar de las duras condiciones de ADX es demostrando buen comportamiento. Los reclusos que cumplen con las normas y regulaciones de la prisión son transferidos ocasionalmente a unidades de menor seguridad, donde se les otorgan más privilegios e interacción con otros reclusos. Sin embargo, dado el historial de fugas y tendencias violentas de El Chapo, tal transferencia es improbable. Sus abogados también se han centrado en destacar los aspectos inhumanos de su encarcelamiento, especialmente el impacto psicológico que el aislamiento le causa. En 2022 solicitaron su traslado, argumentando que las condiciones en ADX Florence, incluyendo la falta de luz solar, la vigilancia constante y la privación sensorial, violaban sus derechos. Aunque su apelación no prosperó,
resaltó sus continuos esfuerzos por asegurar un entorno más favorable para su cliente. Mientras tanto, el Chapo pasa su tiempo en soledad viendo televisión por cable, leyendo y escribiendo cartas a su familia, su única fuente de conexión emocional. Sus hijas gemelas y su esposa, Emma Coronel, se encuentran entre los pocos familiares a los que se les permite el contacto. Aunque la distancia entre ellos crece tanto física como emocionalmente, su situación contrasta marcadamente con su vida anterior como cerebro criminal multimillonario. Te conviertes en un animal o en tu peor enemigo, dijo un ex recluso sobre ADX Florence, destacando el profundo impacto psicológico de un confinamiento tan extremo. Es incierto si el Chapo podrá manipular el sistema a su favor una última vez. Pero una cosa es que el gobierno estadounidense está decidido a mantenerlo encerrado, sin querer que se les escape de las manos otra vez. El trato que recibió el Chapo es solo un ejemplo de las medidas extremas impuestas a las prisiones de todo el mundo. Número 5. Prisión de Chiconotla, el caos sangriento de México. ¿Qué pasaría si una prisión no fuera solo un lugar para cumplir condena, sino una olla a presión de caos a punto de explotar? Esa es la realidad cotidiana dentro de la prisión de Chiconotla, en Ecatepec, México. Diseñada para albergar a muchos menos reclusos de los que tiene actualmente, Chiconautla está hacinada hasta el borde del abismo, y el resultado es una mezcla volátil de tensión, violencia y miedo. El hacinamiento no solo es miserable, sino peligroso. Entre estos muros, la brutalidad se agudiza, convirtiendo la prisión en un caldo de cultivo para el control de pandillas y la masacre desenfrenada. En febrero de 2023, los guardias se toparon con una escena espantosa digna de cualquier película de terror. La sangre manchaba las puertas y 2 cadáveres decapitados, un hombre y una mujer, yacían cerca. Sus cabezas cercenadas habían sido metidas en una bolsa naranja, arrojadas como basura hacia la valla. Un cartel de cartón verde garabateado con tinta negra sobre amenazas de pandillas dejaba claro que se trataba de un mensaje. Peor aún, la sangre en los barrotes de la celda apuntaba a la inquietante posibilidad de que los asesinos pudieran haber venido desde dentro. En 2024, la violencia continúa. El módulo 3 se sumió en el caos cuando 3 reclusos se enfrentaron. Rosalio, un delincuente experimentado con 2 décadas de cárcel, Ramón, cumpliendo condena por robo, y Manuel, en espera de juicio, se enzarzaron en una pelea mortal. Manuel no sobrevivió. Los otros 2 acabaron en el hospital. Estos no son incidentes aislados, son la norma. Las pandillas dominan la prisión y los guardias han perdido el control. El derramamiento de sangre es solo una parte más de la rutina. La Secretaría de Seguridad del Estado ha iniciado una investigación, sospechando tanto de los reclusos como de los guardias negligentes. Mientras tanto, la Subsecretaría de Control Penitenciario se plantea la difícil pregunta: ¿se podría haber evitado esto? Quizás. Pero Chiconautla no solo está destrozada, sino que está sangrando. El hacinamiento, la falta de supervisión y el dominio de las pandillas la han convertido en una zona de guerra donde la supervivencia no está garantizada. Y el próximo titular macabro podría aparecer en cualquier momento. Número 4. La cárcel de Mendoza, la fortaleza de la inmundicia de Argentina. Pasemos a Argentina, donde la cárcel de Mendoza ofrece una clase magistral de desesperación. Construida para 600 reclusos, ahora alberga a más de 1.600, hacinando a 5 presos en celdas de 4 metros cuadrados sin colchones, solo el frío y duro suelo. ¿Servicios básicos? Olvídenlo. Los reclusos defecan en bolsas de plástico y orinan en botellas porque el sistema séptico no da abasto. Los pasillos se desbordan de basura y aguas residuales, convirtiendo el aire en un caldo tóxico. Es un lugar donde la dignidad se desvanece. La atención médica es un chiste de mal gusto. No existe una base de datos para monitorear la salud de los reclusos, y la ayuda solo llega después de que alguien ya ha fallecido. La violencia es una constante, a menudo desatada por guardias mal capacitados que golpean a los reclusos con total impunidad o hacen la vista gorda ante el narcotráfico. Entre rejas. El gobierno argentino promete reformas, pero las protestas han cambiado poco.
Algunos reclusos se han cosido la boca, un grito desesperado contra la negligencia y el abuso que sufre Mendoza. Los peores delincuentes de Argentina, sin duda, pero también atrapa a los detenidos preventivos en su miseria. La falta de supervisión y recursos ha convertido esta prisión en una herida abierta en el sistema judicial del país. Sobrevivir aquí es una apuesta y las probabilidades están en tu contra. Para quienes están dentro, la mutée quizá no sea el castigo, pero empieza a sonar a piedad. Número 3. La Modelo, el maadero sin ley de Colombia. Próxima parada, Bogotá, Colombia, donde la cárcel La Modelo se alza como un monumento al caos y la carnicería. Este lugar es una zona de guerra disfrazada de centro penitenciario, construido en 1960 para albergar a 5 reclusos. Ahora alberga a más de 11.000. Entre sus muros desmoronados se esconde un polvorín de violencia donde se difumina la línea entre preso y depredador. La Modelo es una casa del horror dividida. La izquierda enjaula a rebeldes y miembros de cárteles. La derecha aglutina a simpatizantes del gobierno y fuerzas paramilitares. El hacinamiento es tan grave que los reclusos duermen por turnos, despatarrado en suelos inmundos porque hace tiempo que se acabaron las camas. En algunas unidades, los guardias son superados en número por 13-1 y no se atreven a entrar en ciertos bloques sin permiso de los líderes de las pandillas que mandan. Esto no es una prisión, es un campo de batalla. La violencia aquí no es la excepción, es la norma. En 2020, una protesta por las precarias condiciones se tornó mortal cuando las Fuerzas Armadas colombianas irrumpieron, mahando a varios reclusos e hiriendo a muchos más. La comunidad internacional de derechos humanos se quedó atónita, pero para los presos fue un día más. En 1999, más de 120 reclusos escaparon por las alcantarillas, mientras que 70 murieron en enfrentamientos entre pandillas. En los últimos años, la brutalidad no ha hecho más que aumentar. Los túneles también sirven como rutas de escape y fosas comunes donde los reclusos disuelven los cuerpos con ácido clorhídrico. Sí, leíste bien, y convierten la carne humana en productos cárnicos improvisados. Es una escena sacada de una película de terror. Ni siquiera los visitantes están a salvo. En el año 2000, la periodista Jeanette Bedoya llegó para entrevistar a un líder paramilitar, solo para ser secuestrada por orden suya, torturada y abandonada a la orilla de la carretera. El director de la prisión fue reemplazado tras conocerse su historia. Número 2. Prisión de la Mesa, la trampa de los titanes de Tijuana. Imagine una prisión donde los reclusos gobernaban, donde las celdas no se abrían al confinamiento, sino a un imperio criminal. Esa era la prisión de la Mesa en Tijuana, México, antaño un paraíso para capos de la droga y jefes de cárteles. Lejos de ser una cárcel tradicional, la Mesa solía bullir con tiendas improvisadas, puestos de comida e incluso clubes nocturnos dirigidos por presos. La violencia y la corrupción no solo estaban presentes, sino que eran rutinarias. Pero en 2002, el gobierno mexicano se puso firme. La antigua La Mesa resurgió, su legado de anarquía sepultado bajo un nuevo comienzo. Hoy, la prisión opera bajo el estricto mando del director César Daniel Ramírez Aedo. Atrás quedaron los días de caos dominado por los reclusos. Ahora La Mesa es una fortaleza bajo control, con más de 3.000 presos, desde pequeños ladrones hasta sicarios de cárteles, hacinados en celdas superpobladas. La libertad de movimiento es cosa del pasado. Los reclusos pasan la mayor parte del tiempo encerrados, y varios compañeros de celda solo pueden salir brevemente para jugar en el patio o recibir visitas familiares bajo estricta supervisión. Los días son rígidos, las reglas férreas, y se hace todo lo posible por eliminar cualquier rastro de control de pandillas. Pero no confundas estructura con seguridad. La vida dentro sigue siendo brutal. Las condenas promedian alrededor de 5 años, ya sea por robo o asesinato. Y aunque los clubes al aire libre ya no existen, persisten los estallidos de violencia. El 13 de septiembre de 2008 estalló un motín tras la mutée de un recluso durante una redada de contrabando, dejando 3 muteos más. Número 1. Terre Haute, el campo de ejecuciones de Estados Unidos. ¿Qué pasaría si tras la tranquila fachada de una prisión
se escondiera una violencia implacable y un aislamiento aplastante. Esa es la dura realidad en la penitenciaría de los Estados Unidos de Terre Haute, en Indiana. Tan solo este mes, 3 reclusos fueron encontrados muteos, 2 el mismo jueves, otro inconsciente por la mañana. Un escalofriante recordatorio de que esta no es una instalación común. En el interior, el peligro late. Bajo la superficie, la violencia puede estallar sin previo aviso, y el aislamiento deshace lentamente la mente. Terre Haute no es solo una prisión, es un crisol que pone a prueba a los reclusos hasta el límite. El complejo incluye una penitenciaría de máxima seguridad, una prisión de mediana seguridad y un campo de baja seguridad. Pero es el ala de máxima seguridad lo que distingue a Terre Haute. Hogar del corredor de la Mutée Federal, el único en Estados Unidos donde se encuentran nombres infames como Dylann Roof, el tirador de la iglesia de Charleston, y Osiel Cárdenas Guillain, otrora el poderoso jefe del cártel del Golfo de México. El ex guardia de prisión Kevin Beaver describió el corredor de la Mutée como una coreografía, inquietantemente silencioso, con celdas vacías. Puede parecer tranquilo, pero esa quietud esconde algo mucho más oscuro. Cuanto más se observa, más inquietante se vuelve. En 2008, la ACLU condenó las condiciones extremadamente inadecuadas de la prisión, citando la mala atención médica y los limitados servicios de salud mental. La hermana Rita Claire Girido, consejera espiritual, describió a los reclusos en celdas diminutas alimentadas por ranuras, con solo 3 breves salidas semanales a pequeñas jaulas al aire libre. Las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y el acceso a la biblioteca son escasos. Luego está la Unidad de Gestión de Comunicaciones, creada en 2006 para albergar a reclusos con vínculos con el terrorismo, como John Walker Lind, el talibán estadounidense, y Abdullahi Muse, el pirata somalí del secuestro del capitán Phillips. Allí, los reclusos tienen 2 visitas sin contacto al mes y una llamada monitoreada de 15 minutos a la semana. Una unidad religiosa, que solo habla inglés, ofrece cierto alivio a 125 reclusos, incluyendo más visitas y oportunidades laborales limitadas a través de Unicor, donde ganan entre $50 y $12 diarios fabricando suministros militares. Aún así, ya sea que esté en el corredor de la Mutée o trabajando tras las rejas, Terre Haute es todo menos un refugio, con violencia, aislamiento y la inminente presencia de la cámara de ejecución. Nos vemos en el próximo video.